Dios de la oscuridad estaba sorprendido ante lo que había presenciado. Otra vez pudo ver con sus propios ojos ese increíble poder que Son Goku había usado en contra del todopoderoso Zeus. Señor Goku, tal parece que le ha ido bien, como era de esperarse, no tengo que más enseñarle acerca del entrenamiento mental, diría Tyr. Se lo agradezco, señor Tyr, sin usted no habría alcanzado este nivel de meditación, sin embargo, aún me falta entrenamiento, este increíble poder drena todas mis energías, diría Goku. ¿Qué tipo de entrenamiento le has estado enseñando, Tyr? No puede ser que en un lapso de tiempo tan corto, Goku haya incrementado demasiado sus poderes, diría Erebos. ¿Qué sucede, Erebos? Pareces demasiado sorprendido, diría Tyr. Por supuesto que lo soy, yo mismo entrené con Goku y no tenía esa clase de poder y unos días de entrenamiento contigo, has superado incluso a los dioses más fuertes, no tiene sentido, diría Erebos. Solo es entrenamiento mental, diría Goku mientras tenía una sonrisa. Así es, solo es un poco de meditación, diría Tyr con su típica expresión. ¿Un poco de meditación? Desde cuando algo así es tan efectivo, sigo sin creer esto, nadie mejora tanto con un poco de meditación, diría Erebos. Deja de hacer un escándalo, además, te lo he dicho a ti y los demás, que realicen entrenamiento mental, pero nunca escuchan, creen que el entrenamiento físico lo es todo, creen realmente que la meditación es una tontería, pero están equivocados, diría Tyr. Rayos, ¿cómo es posible? De haberlo sabido de antemano, te habría escuchado, nunca pensé que la meditación sería tan efectiva, entonces ¿qué hago? ¿Solo sentarme en el piso y cerrar los ojos? Diría Erebos. Sí, definitivamente esto te resultará difícil, eres un completo novato, la meditación es más allá de lo que creen, debes conectar con la paz interior, relajar tu cuerpo y dejar que fluya con el viento, buscar dentro en tu interior, diría Tyr. Paz interior. Fluir con el viento, qué estupidez, eso no tiene sentido, ¿cómo me ayudará a incrementar mi poder? Diría Erebos. ¿Sabes qué? Veo que no tiene caso, deberías seguir con tu entrenamiento físico, ¿lo ve, señor Goku? Con lo que tengo que lidiar, estoy rodeado de bárbaros, diría Tyr. Erebos, deberías escuchar al señor Tyr, este increíble poder que he logrado despertar es gracias a la meditación, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa. ¿Realmente la meditación es tan eficaz como la cuentan? No lo sé, aún tengo muchas dudas, pero luego de ver el increíble poder oculto de Goku me dan esperanzas, debo volverme fuerte, Poseidón tiene razón, pertenezco a la familia de los primeros dioses, debo ser fuerte y no dejarme pisotear, mi poder no fue suficiente para vencer a Shen y tampoco el poder de Poseidón, tal vez la meditación pueda ayudarme a alcanzar el siguiente nivel, se diría Erebos en sus pensamientos. Y bien, Erebos, ¿qué dices? El entrenamiento mental es más efectivo que el entrenamiento físico, diría Goku. No tiene caso hacerle entrar en razón, es un dios con miles de millones de años que no posee experiencia en la meditación, diría Tyr. De acuerdo, lo haré, al menos lo intentaré, estoy dispuesto a usar cualquier método para volverme fuerte, diría Erebos. Tyr claramente estaba sorprendido ante la repentina e inesperada respuesta de su hermano, pero no tuvo de otra que nada más soltar una leve sonrisa. Dime una cosa, Erebos, ¿por qué buscas más poder? Creí que estarías cuidando el universo cero, diría Goku. Sobre eso, estoy aquí por una razón importante, se trata de Shen, y a juzgar por sus caras, veo que ya lo conocen, diría Erebos. Tuve un leve enfrentamiento con él, ni con mis máximos poderes fui capaz de vencerlo, jamás había enfrentado a alguien que tuviera tanta ventaja en una pelea, incluso más que Black, diría Goku. Tal parece que es cierto, escuché que fuiste derrotado por él y también derrotó a un Saiyajin llamado Vegeta, supongo que debe ser tu amigo, diría Erebos. Sí, Vegeta y Kakaroto se encuentran ahora mismo entrenando en una dimensión especial, diría Goku. Espléndido, veo que Kakaroto también se prepara, diría Erebos. Una cosa, Erebos, sé que no llegaste solo, ese ki que pude sentir, pertenecía a Poseidón, ¿estoy en lo correcto? Diría Tyr. He comprobado una vez más, que nada se te escapa, y estás en lo correcto, Poseidón aún vive, me sorprendió mucho la verdad que incluso padre se encuentre con vida, todo este tiempo nos engañó a todos, diría Erebos.
Lo pude ver en tus ojos, tú peleaste con Shen y las cosas no resultaron nada bien, diría Tyr. Vaya, ¿acaso eres un profeta? Pero tienes razón, intenté con todas mis fuerzas hacerle frente pero todos mis intentos fueron en vano, estuve a nada de morir en sus manos, pero intervino Poseidón y fue él, el siguiente oponente de Shen, pero también fue derrotado, lo admito, llegué a creer que Poseidón podría derrotarlo, se había vuelto más poderoso que nunca, tenía un poder excepcional pero tampoco fue suficiente contra ese monstruo, diría Erebos. Ahora lo comprendo, Shen no peleó con todas sus fuerzas contra mí, y eso me decepciona, significa que nunca estuve a su altura, ¿qué tan poderoso es Shen? Se diría Goku en sus pensamientos. Diría Goku en sus pensamientos. Shen mostró un poder abrumador, arrasó contra Poseidón, pero gracias a Poseidón fue que escapamos con vida. Shen es un verdadero monstruo, incluso dudo de las capacidades de padre, por eso he acudido a ti, hermano, debes ayudarnos a acabar con Poseidón, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Veo que Poseidón ha incrementado mucho más su poder desde la última vez, ahora puedo confirmar que no lo estaba imaginando, cuando llegó a mi mundo, pude notar un cambio en su ki, pero también me sorprende lo paranoico que suena Erebos, se diría Goku en sus pensamientos. Con que Poseidón intentó acabar con Shen, y aun con su nuevo entrenamiento tampoco tuvo oportunidad de ganar, pero no te preocupes, hermano, estamos todos al tanto de la situación, como lo mencionó el señor Goku, Kakaroto y el señor Vegeta se preparan para la batalla contra Shen, y no es el único, nuestros hermanos también lo hacen, Shen representa una amenaza para todos los mundos, incluyendo el Olimpo, no te preocupes, yo también me estoy preparando, diría Tyr con su típica expresión y seguro con sus palabras. Yo también me estoy preparando, incluso lo hago para enfrentar a Zeus en un futuro, la disputa entre él y yo aún no termina, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Espero y estés listo, padre no es alguien que puedas tomar a la ligera, pero sé que lo sabes a primera mano, diría Erebos. Sí, pensé que con mi nuevo entrenamiento podría vencerlo, pero estaba completamente equivocado, es más fuerte que lo que jamás llegué a imaginar, incluso me recuerda a Shen, diría Goku. ¿Le pareces interesante a padre? Todos los que han tenido el valor de enfrentarlo, no viven para contarlo, lo que significa que disfrutó de más pelear con usted, señor Goku, lo que también llega a significar que él espera a que usted se vuelva más fuerte, diría Tyr. No lo había pensado de esa manera, pero supongo que tiene razón, señor Tyr, con este nuevo entrenamiento, sé que puedo alcanzar un nivel más alto, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa. Entonces es un hecho, todos pensamos pelear con Shen, debemos hacerlo en equipo, he visto a primera mano de lo que es capaz, pelear uno a uno con él, significaría la muerte, diría Erebos. ¿Qué sugieres? Diría Tyr. Sugiero que hagamos un equipo fuerte, reunir a los sujetos más poderosos, como por ejemplo a Poseidón, Kakaroto y ese otro Saiyajin Vegeta, y sobre todo, nosotros tres, peleando en equipo podríamos vencerlo, estoy seguro, diría Erebos. ¿Qué? ¿Eso no es un poco injusto? Diría Goku. ¿Qué quieres decir? No existe tal palabra cuando se trata de enfrentar a Shen, diría Erebos. El señor Goku es un Saiyajin puro, el orgullo de pelear uno a uno está en su sangre, diría Tyr. El señor Tyr tiene razón, prefiero pelear mano a mano con Shen, solo él y yo, como la última vez, diría Goku acompañado de una sonrisa. Pero Goku, no puedes decir eso, diría un crédulo Erebos ante semejantes palabras de Goku. No debería sorprenderte, además, el señor Goku no es el único Saiyajin puro, Kakaroto y el señor Vegeta también lo son, ellos prefieren pelear uno a uno, su orgullo Saiyajin no les permite pelear en equipo contra un solo individuo, lo consideran trampa, en especial Kakaroto, él es totalmente orgulloso, nació siendo un dios, diría Tyr. Señor Tyr, parece que no conoce a Vegeta, es totalmente orgulloso, incluso más que Kakaroto y yo, diría Goku mientras tenía una sonrisa. No pueden estar pensando en pelear solos contra ese monstruo, no sobrevivirán, diría Erebos. Cálmate Erebos, estaremos bien, porque voy a estar preparado para ese momento, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Y también olvidas a nuestro hermano Poseidón, es un dios con el ego por las nubes al igual que su orgullo, jamás optaría formar equipo con los mortales, él odia con todo su ser a los mortales e incluso a otras razas, como los demonios, él cree de corazón que los dioses somos mejores en todo y estamos por arriba de todos, diría Tyr.
Rayos, había olvidado ese detalle, pero un momento, ¿qué pasa contigo, Tyr? Sé que los ángeles también son muy orgullosos y seres de mente cerrada, que prefieren pelear solos y cuando es necesario, diría Erebos. Por supuesto, es un código de los ángeles, peleamos solos cuando es necesario y cuando el Olimpo corra peligro, somos guerreros que morirán en batalla, diría Tyr. Veo que los ángeles no son muy diferentes a los Saiyajines, también prefieren pelear sin formar equipo, se diría Goku en sus pensamientos. Tal como lo pensé, aunque debo decir que Azazel rompió ese código, sintió miedo y decidió huir de la batalla contra Black, diría Erebos. Esa fue la primera vez en la que Azazel estuvo en una pelea a muerte y donde se vio superado por su enemigo, no cabe duda que también llegó a experimentar el miedo a morir, diría Tyr. Algo que tú no sientes, hermano, no le temes a la muerte porque no puedes morir, rayos incluso el Hakai no es capaz de hacerte daño, eres un monstruo en el buen sentido, diría Erebos mientras tenía una leve sonrisa. Bien, suficiente charla, señor Goku, necesitamos continuar con el entrenamiento, diría Tyr con su típica expresión. Adelante, intentaré poner en práctica el entrenamiento mental y tratar de encontrar de la paz interior, diría Erebos. Si me das un momento, puedo ayudarte, ahora mismo debo enfocarme en el señor Goku, diría Tyr. Me parece bien, no dejen que los moleste, estaré explorando tu cabaña, diría Erebos. No rompas nada, diría Tyr. Estoy listo señor Tyr, ¿qué tengo que hacer? Diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Lo fundamental será poner en práctica el resultado del entrenamiento mental, señor Goku, tendrá que demostrarme que el tiempo que estoy invirtiendo con usted no sea pérdida de tiempo, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Demostraré que ha valido la pena, dígame qué tengo que hacer, diría Goku. Bien, señor Goku tendrá que mostrarme una vez más ese poder oculto, debe saber despertar ese poder. Estaba sorprendido, no sabía que podía volver a despertar por su cuenta ese grandioso poder oculto, creyó que había sido suerte. ¿Qué sucede? ¿Algún problema, señor Goku? Diría Tyr. No, no lo hay, haré lo que me pide, diría Goku quien por dentro dudaba de su capacidad. Rayos, debo ser capaz de hacerlo, tengo que impresionar al señor Tyr, de lo contrario, podría no querer entrenarme más, se diría Goku en sus pensamientos y finalmente cerraría sus ojos, tratando de hacer conexión con su paz interior. Tyr no diría nada, nada más miraba con interés a Goku, sabía que podía lograrlo. Goku seguía con los ojos cerrados, sin embargo no estaba funcionando, en lugar de eso, su ki se estaba desbordando y no había resultados. Alto, es suficiente, desde este momento las cosas van a cambiar, ahora seré tu maestro y me llamarás como tal, cuando logres sorprenderme, te ganarás mi respeto, diría Tyr. Goku abriría los ojos y decepcionado de haber fallado, pero también sorprendido ante el cambio de humor de Tyr, por lo cual no tuvo más opción que asentir. Vuelve a cerrar los ojos, vuelve a sentir esa sensación de paz, deja de preocuparte ante lo que te rodea, recuerda esa sensación que pudiste sentir cuando despertaste ese poder, si no puedes hacerlo, entonces estás perdiendo el tiempo y nunca jamás podrás vencer a Shen, ahora hazlo, diría Tyr con un tono grave en su voz. Goku había vuelto a cerrar sus ojos, tratando de volver a encontrar su paz interior y volver a sentir esa sensación. Tyr seguía observando a Goku con esa mirada penetrante, seguía pensando que Goku es un Saiyajin con mucho potencial. Pero entonces, una brisa arrasadora había comenzado a fluir en el ambiente y cada vez era más y más intensa, el ki de Goku esta vez estaba creciendo a una velocidad sorprendente y no se desbordaba, todo apuntaba que estaba saliendo bien. Sí, ahí está otra vez ese poder, en verdad lo está logrando, ciertamente llegué a creer que le tomaría más tiempo, pero lo está haciendo, se diría Tyr en sus pensamientos mientras tenía una leve sonrisa. Puedo sentir ese sentimiento, esa sensación, ese poder que lo consideraba desconocido, pero siempre ha estado ahí, sucesor de los dioses dragones más poderosos de los multiversos, eran los pensamientos de Goku. Pero entonces todo el Olimpo había vuelto a temblar con fuerza, incontables ráfagas de viento hasta convertirse en un tornado, el ki del Saiyajin dragón se podía sentir por todo el Olimpo y no paraba de crecer, incluso el cielo se había nublado, relámpagos y estruendos no paraban. Sí, continúa así, lo estás haciendo bien, se diría Tyr en sus pensamientos satisfechos.
en sus pensamientos satisfecho con el resultado. Mientras tanto, en algún lugar de los campos de entrenamiento del Olimpo, Hércules y Azazel habían parado con su entrenamiento, estaban atónitos ante el poder que habían vuelto a sentir, era surrealista, pero ese poder llegaba en cada rincón del Olimpo. Otra vez ese poder, ¿qué rayos sucede allá arriba? ¿Qué tipo de entrenamiento están realizando esos dos? ¿Qué rayos le está enseñando Tyr a ese Saiyajin?, diría un sorprendido Hércules. No lo sé, pero es la segunda vez que puedo sentir ese poder y esa clase de ki. Debo admitir que también tengo interés en saber qué tipo de entrenamiento están realizando, porque esto no es normal. Sé que tú también lo notas, pero me niego a reconocerlo, diría Azazel. Si tú no lo harás, lo diré yo, ese poder supera nuestros poderes, quizás tenga que pedirle a Tyr que se convierta en mi maestro, pero también es peligroso entrenar con él, debido a su maldición, pero admiro las agallas de ese tal Son Goku, diría Hércules. Poseidón tenía razón, cada vez aparecen más guerreros que superan nuestros poderes y ahora es una realidad, nosotros, los hijos del todopoderoso Zeus, nos estamos quedando atrás, existe una jerarquía, nosotros los ángeles debemos ser insuperables e invencibles, debo ser como Tyr, no podemos permitir que seamos superados. Se diría Azazel en sus pensamientos. Regresando en lo más alto de las montañas del Olimpo, donde se encuentran entrenando el Arcángel de la Muerte y el Saiyajin Dios Dragón. Vaya, lo está consiguiendo, tuve razón al no dudar en sus capacidades, se diría Tyr. El poder de Goku seguía creciendo rápidamente y no parecía tener algún tipo de limitador, hasta que llegaría el momento en que finalmente decidiría abrir los ojos, demostrando que su mirada había cambiado, tenía los ojos de dragón que habían evolucionado. Vaya, esto parece querer salirse de control, el Olimpo no para de ser sacudido, pero está funcionando, ahí está de nuevo esa mirada, diría Tyr. Goku no paraba de incrementar su increíble ki, además de que incluso sus músculos se habían vuelto más grandes, estaba completamente desatado, hasta que en ese momento inesperado. ¿Qué sucede? Su ki se está desbordando, esto no parece que terminará bien, diría Tyr. Hasta que en ese momento Goku perdería el brillo de los ojos de dragón evolucionados y todo ese increíble poder se esfumaría de la noche a la mañana, por lo cual el Saiyajin caería de No está mal, es un buen comienzo, veo que no he perdido mi tiempo, se diría Tyr en sus pensamientos. Lo lamento señor Tyr, creí que lo había conseguido, pude sentir en las venas nuevamente ese poder, pero no pude controlarlo, sentía que mis músculos se desgarraban y decidí soltar ese poder, le he fallado, diría Goku quien aún permanecía de rodillas. Tomaste la decisión correcta, he de reconocer que me has dejado perplejo, fuiste capaz de acceder a ese poder desconocido por cuenta propia, parece que tu cuerpo no puede con tanta energía, debemos trabajar en esos defectos, pero lo demás, hasta el momento parece totalmente bien, buen trabajo, diría Tyr. Goku estaba sorprendido, no esperaba una respuesta tan halagadora por parte de Tyr, lo que provocaría que este se ponga de pie con la frente en alto. Parece que estás bien físicamente, te recuperas muy rápido, entonces es hora de pasar a la siguiente fase del entrenamiento, no tenemos tiempo que perder, fueron las palabras de Tyr y este de una vez había liberado su maldición, provocando que su poder se sienta por todo el Olimpo y ese instinto asesino se sintiera por todas las montañas. El instinto asesino se sintiera por todas las montañas. Increíble, lo que puede generar un ángel, se diría Goku en sus pensamientos sorprendido. Tu cuerpo no está listo para recibir una tremenda carga de poder, he decidido mejorar su resistencia y obtener un mejor estado físico, diría Tyr. Fabuloso, he estado esperando este momento, voy a pelear una vez más, diría Goku quien se preparaba para transformarse hasta que sería detenido por la voz autoritaria de Tyr. Alto, sigo siendo tu maestro, haremos lo que yo te ordene, tu resistencia debe ser mucho mejor, harás todo lo posible para intentar acertar un golpe y así sucesivamente hasta que te quedes sin aliento y energía, no harás uso de ninguna transformación, no me voy a volver a repetir, diría Tyr con un tono grave en su voz. Ahí está ese cambio de personalidad otra vez, pero si no puedo transformarme, ¿cómo rayos voy a hacer para al menos golpearlo? Estamos hablando del ser más rápido, esto tiene que ser una broma, pero parece muy serio, entonces no debo protestar, no quiero arruinar el entrenamiento y tampoco quiero demostrar debilidad, haré lo que me pide, se diría Goku en sus pensamientos, y se había colocado en guardia. ¿A qué estás esperando?
No olvides que no debes quitarle la mirada a tus enemigos, porque no tendrán compasión, fueron las palabras de Tyr, el cual de un momento a otro ya se encontraba detrás del Saiyajin. Goku estaba sorprendido, apenas desvió la mirada y ya lo había perdido de vista, pero no se iba a dejar intimidar ante esa velocidad, por lo cual completamente decidido, se daría la vuelta haciendo uso de toda su máxima velocidad y lanzaría un poderoso de rechazo. Demasiado lento, estás muy exaltado, controla tu respiración, no te dejes llevar por tus emociones, diría Tyr, el cual había esquivado sin problema alguno dicho golpe. Pero Goku rápidamente lanzaría una combinación de puñetazos precisos y veloces para luego finalizar con una patada lateral a una velocidad sorprendente. Pero el ángel de la muerte volvería a esquivar todos y cada uno de los intentos de Goku por tratar de golpearlo. Esto será más difícil de lo que pensé, pero no me voy a rendir, debo hacerlo, se diría Goku en sus pensamientos. Recuerda, controla tu respiración, no entres en desesperación cuando tu enemigo te acorrala, estar desesperado te hace tomar malas decisiones en una pelea, un solo error y adiós a tu... El entrenamiento físico entre el Arcángel de la Muerte y el Saiyajin sucesor del dios dragón Salama había dado inicio. Goku se encontraba desprendiendo una aura dorada, iba a dar todo de sí para al menos lograr conectar un solo golpe al Ángel de la Muerte, después de todo se encontraba enfrentando al dios de la velocidad. Te dejaré hacer el primer ataque, adelante, diría Tyr con un tono frío en su voz. Goku de inmediato se fue al ataque, haciendo uso de todo el poder del Saiyajin fase 4, se había colocado frente a Tyr con una patada con todas sus fuerzas. Sin embargo, como era de esperarse, Tyr sin problema alguno había evadido dicha patada, a sus ojos todos los movimientos del Saiyajin eran extremadamente lentos. Goku no paraba, rápidamente lanzaría una ráfaga de puñetazos veloces y poderosos, no tenía la intención de detenerse. Pero Tyr nuevamente volvería a esquivar fácilmente todos y cada uno de los intentos de Goku. Goku de inmediato le arrojaría una ráfaga de ki como una distracción con el poder necesario para crear una explosión. Tyr con un juego de pies increíble se movería a la derecha esquivando fácilmente dicha ráfaga de ki. Pero el Saiyajin dragón le volvería a arrojar una ráfaga de ki, esta vez mucho más poderosa, con una intención en mente, había arrojado una poderosa ráfaga de ki para que pudiera detenerla, debido a que si la esquiva provocaría mucha destrucción. ¿Qué es lo que intentas? Esa ráfaga de ki tiene el poder necesario para borrar toda la montaña, se diría Tyr en sus pensamientos, y detendría dicha ráfaga de ki con la mirada. Estás en mi trampa, se diría Goku en sus pensamientos, y con un movimiento en sus manos, haría explotar dicha ráfaga de ki. Una explosión parecía haberse dado en toda la cara del ángel, Goku había hecho estallar dicha ráfaga de ki, lo que había levantado una cortina de humo y un pequeño temblor. Es mi oportunidad, esa explosión debido a haberlo dejado aturdido, fueron las palabras de Goku y a gran velocidad entraría a la cortina de humo, solo para notar que no había absolutamente nada, más que simplemente destrucción. Imposible, no está, pero ¿cómo? Diría Goku quien se encontraba atónito y al levantar la mirada, notaría que el ángel se encontraba levitando. No está mal, una buena estrategia debo reconocerlo, pero para alguien con una velocidad como la mía, ningún truco servirá conmigo, diría Tyr mientras tenía una leve sonrisa. Realmente fue tan veloz como para incluso esquivar esa explosión en el último momento, se diría Goku en sus pensamientos, quien aún no salía de su asombro. No te molestes, puedo verlo en tu cara, estás gratamente sorprendido y quieres saber cómo lo hice, no le des muchas vueltas. Cuando detuve esa ráfaga de ki con la mirada, empezó a expandirse, señales de que iba a estallar, entonces usé mi super velocidad, el tiempo se detuvo completamente, me tomé mi tiempo para observar el entrenamiento de mi hermano Azazel, quiero que su entrenamiento progrese y parece hacerlo bien, luego volví y simplemente me elevé por los cielos, eso es todo, diría Tyr mientras aún tenía esa leve sonrisa confiada. No puede ser, realmente hizo todo eso. Él no bromea y tampoco es fanfarrón, nunca miente, lo que dice es totalmente cierto, realmente puede moverse a esa gran velocidad. Por lo tanto es rotundamente imposible que pueda acertarle un golpe en mi estado actual, puedo hacerlo solamente con ese poder desconocido que desperté hace poco, tengo que volver a alcanzar ese nivel si deseo estar a la altura de esa velocidad y derrotar a Shen, se diría Goku en sus pensamientos, y tenía una mirada determinada.
No te desanimes, moverse a gran velocidad está en mi ADN, por dos sencillas razones: soy un ángel y la maldición, pero tú tienes potencial, con esfuerzo y trabajo duro, puedes alcanzar esta velocidad. Si deseas vencer a Shen, debes dominar ese poder oculto en tu interior. Ahora será mejor que continuemos, diría Tyr. Él tiene razón, debo seguir esforzándome en los entrenamientos, se diría Goku en sus pensamientos, y nuevamente una aura dorada había envuelto su cuerpo, preparándose para volver a atacar. Vamos, ven a mí, diría Tyr con total seguridad en sus palabras. Y una vez más, Goku se fue al ataque a toda velocidad, con la intención de conectar un golpe. Al momento de acercarse al ángel, no dudaría en soltar una poderosa patada. Tyr, con un increíble juego de pies, esquivaría sin problema dicha patada y esta vez lanzaría un derechazo, pero al instante haría una reducción de velocidad y solamente conectaría un leve golpe. Goku, usando su antebrazo, lograría bloquear dicho golpe, pero no sentiría ninguna fuerza en ese golpe, por lo cual este al instante caería de rodillas mientras sostenía su brazo sin entender lo que pasaba. No te preocupes, estás experimentando mi arte marcial, sabes que nosotros los ángeles tenemos incontables técnicas a la hora de pelear, tratamos de acabar con nuestros enemigos lo más rápido posible, padre nos entrenó para ser sigilosos y efectivos, experimentaste uno de mis golpes para deshabilitar a mis enemigos, tu brazo no responde porque golpeé levemente un nervio, pero no te alteres, en unos segundos recuperarás el movimiento, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Había escuchado sobre eso, los ángeles usan técnicas asesinas para acabar rápidamente con sus enemigos, pero esto es increíble, de un leve golpe dejó mi brazo inservible, y es una ventaja para los ángeles, pero puedo sentir cómo empiezo a recuperar la movilidad de mi brazo, se diría Goku en sus pensamientos. Veo que lo has conseguido, muy bien, continuemos, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo, una advertencia, esta vez seré más ofensivo, diría Tyr mientras tenía una mirada fría. Me parece bien, estoy preparado para lo que sea, deseo tener un mejor físico para resistir el poder de mi última transformación, diría Goku acompañado de una sonrisa, y este ya se encontraba totalmente recuperado. De acuerdo, esperaré tu próximo movimiento, diría Tyr. Esperaré tu próximo movimiento, diría Tyr. Mientras tanto, en uno de los campos de entrenamiento del reino, donde entrenan el ángel Azazel y el dios Hércules. Hércules atacaba con poderosos puñetazos, sus golpes eran tan fuertes que incluso hacían temblar todo el lugar, lo que deseaba era ganar mayor velocidad. Por otro lado, el ángel Azazel se enfocaba en ganar mayor resistencia, por lo tanto se enfoca en esquivar y evadir todos y cada uno de los ataques del dios de la fuerza. Hércules sentía que su velocidad mejoraba con cada día que pasaba, por lo cual sin dudar lanzaría un derechazo, haciendo uso de su nueva velocidad. Azazel esquivaría en el último momento ese demoledor derechazo, había notado que Hércules era más veloz que antes, pero aún así estaba lejos de igualar su velocidad. Hércules rápidamente lanzaría un combo de poderosos puñetazos, eran veloces y feroces que inclusive provocaban incontables ráfagas de viento. Azazel sin tener dificultad alguna había esquivado todos esos ataques con su increíble velocidad de ángel, pero también era momento de contraatacar, por lo cual este lanzaría una combinación de veloces puñetazos con técnica. Hércules sabía a la perfección que no podría evadir esos veloces golpes, por lo cual este haría uso de sus antebrazos para bloquear todos esos veloces puñetazos. Azazel había retrocedido muchos metros para tomar distancia, se dio cuenta que la única manera de saber si su resistencia había incrementado, era bloquear uno de esos devastadores puñetazos de Hércules. Era claro que Hércules estaba exhausto, debido a que no estaba acostumbrado a pelear con un oponente extremadamente veloz, pero estaba satisfecho con el resultado. Crecía en cada sesión de entrenamiento. Ahora nos situamos en el inframundo, donde van a parar todas las almas pecadoras de distintos multiversos y mundos paralelos. Shen había invadido el inframundo, no era un suceso normal, debido a que un ser vivo no debería estar en el inframundo, pero con la habilidad que había aprendido de un ángel corrupto, había sido capaz de viajar al inframundo aún estando vivo. Además, había desafiado a la propia muerte, con la intención de volverse un inmortal, lo único que quería conseguir es que la muerte borrara su nombre de su lista, así jamás podría morir.
La muerte se negó rotundamente, por lo cual el dios Saiyajin progenitor tomó cartas en el asunto, haciendo uso de su descomunal poder trató de intimidar a la muerte, pero no era cosa fácil, la muerte resistió y tomó la apariencia del dios de la personificación de la fuerza, Hércules. Pero todo fue en vano, ese poder no era suficiente para vencer a un dios del calibre de Shen, no tuvo más opción que subir el nivel, tomando la apariencia de uno de los dioses más fuertes y uno de los hijos más poderosos del propio Padre Creador, el dios de los mares, Poseidón. Shen tenía una leve sonrisa, ya había derrotado a Poseidón, hacerlo una vez más no le costaría para nada, sin embargo, la muerte sin duda había subido el nivel, por lo cual este había tomado la decisión de hacer lo mismo para hacer más interesante la pelea. Tengo el poder del dios de los mares, deberías estar preocupado, hay una regla estricta que debo seguir al pie de la letra, no ir por los nombres que están en la lista mientras aún no les llega su momento, pero tendré que romper esa regla, tu tiempo de morir aún no llega, pero de todas maneras te la arrebataré, diría la muerte con un tono grave en su voz mientras desprendía un instinto asesino siniestro. Las reglas son para romperse, entonces permíteme mostrarte la gran diferencia de poder que existe entre tú y yo, fueron las palabras de Shen y este había comenzado a gritar mientras su poder comenzaba a elevarse a niveles extraordinarios y un aura envolvía su cuerpo. El inframundo había comenzado a ser sacudido y el poder del Saiyajin dios progenitor llegaba a cada rincón del inframundo, es más, su ki era tan descomunal que incluso llegaba al mundo de los vivos, Shen estaba liberando su increíble e inmensurable poder. Tal como lo imaginé, esta pelea no será fácil, será la más dura que tendré, es claro que Shen es un guerrero de alto nivel, más fuerte que los hijos de Zeus, eran los pensamientos de la muerte. De tanta expulsión de poder, un destello verde llegaría hasta los cielos rojos del inframundo y habría levantado una cortina de humo, donde se apreciaba una silueta. Shen es fuerte, increíblemente fuerte, pero también por imposible que sea, él es capaz de moverse a grandes velocidades incluso con esa monstruosa musculatura, debo ser veloz, para evitar sus puños, se diría la muerte en sus pensamientos, mientras un aura había envuelto todo su cuerpo. Una risa despiadada había resonado, y es que Shen saldría entre todo el humo con una apariencia diferente, era más alto y con músculos mucho más grandes, además de que su musculatura había sido despedazada debido a sus grandes músculos, por no contar el gigantesco ki que está desprendiendo. No suelo pelear con armas, pero sé manejarlas, veamos si este tridente es capaz de perforar la piel de Shen, eran los pensamientos de la muerte, quien claramente se preparaba para atacar. Tienes el rostro de Poseidón, pero tu ki es completamente diferente, me pregunto si en verdad eres capaz de copiar todas las habilidades del dios de los mares, solo hay una manera de averiguarlo, ¿no lo crees? Diría Shen acompañado de una sonrisa siniestra. La muerte haría el primer movimiento, a una velocidad sorprendente se fue al ataque haciendo uso del tridente, lanzando un ataque de embestida con el arma. No obstante, Shen también se fue al ataque, que a pesar de toda esa masa de músculos, era increíblemente rápido. No puedes escapar, se diría la muerte la cual había lanzado con precisión su ataque con dicho tridente. Shen le demostraría lo contrario a la muerte, había esquivado en el último momento dicho tridente, pero al instante haría una contra, lanzando un feroz puñetazo, no era una finta, era solamente un puñetazo con pura fuerza bruta y sin técnica. He fallado, aun con toda esa masa muscular, él es capaz de moverse a gran velocidad, pero había previsto esto, se diría la muerte en sus pensamientos, y rápidamente había usado su tridente para hacer un bloqueo. Shen había conectado un puñetazo con pura fuerza bruta, pero también había fallado, debido a que su rival había usado el tridente para bloquear su ataque. La muerte de inmediato haría otro ataque masivo, esta vez lanzando miles de ataques con el tridente a una velocidad increíble y un gran poder de ataque. Para su sorpresa, Shen había esquivado todos y cada uno de los ataques de dicho tridente, había soltado una sonrisa despiadada y es que ahora era su turno de atacar, por lo cual esta vez lanzaría un derechazo devastador que superaba la velocidad de la barrera del tiempo. Su puño es demasiado veloz, contiene peligro que no podré esquivar, a menos que haga uso de la velocidad de un ángel, lo tengo, se diría la muerte en sus pensamientos. El puñetazo de Shen había sido extremadamente devastador, que había provocado incontables ráfagas de viento y estaba seguro que la muerte no sería capaz esta vez de evadir o bloquear su puño.
pero justo en ese instante, la apariencia de la muerte volvería a cambiar una vez más, por lo cual a una nueva velocidad, habría esquivado el puño de Shen en el último momento. Imposible, ya lo tenía, ¿qué rayos fue eso? Hubo un cambio de velocidad en el último momento, ¿qué es esto? Se diría Shen en sus pensamientos. Y es que la muerte había optado por usar la apariencia de un ángel, tenía el rostro de Azazel y fue así como llegó a esquivar el puño de Shen, había usado la velocidad de un ángel. Tu poder y tu rostro han vuelto a cambiar, conozco a la mayoría de los hijos de Zeus, y tú tienes la cara de un ángel, no conozco su nombre, pero es claro que tomaste la apariencia de uno, solamente ellos tienen el potencial de ser los seres más rápidos de todos los multiversos y mundos paralelos, diría Shen mientras tenía una expresión seria. Puedo usar la combinación entre un dios y un ángel, puedo tomar la fuerza de un dios y la velocidad de un ángel, estás en aprietos, diría la muerte con un tono grave en su voz. Impresionante, me has dejado sorprendido, no cabe duda de que eres la muerte, pero solamente estoy jugando contigo, pero creo que deberíamos cambiar las cosas, es momento de subir la batalla al siguiente nivel, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Y ha comenzado a crecer. Regresando al Olimpo, en lo más alto de las montañas, donde se encuentran entrenando el ángel de la muerte y el dios Saiyajin Dragón. Había transcurrido un día entero, donde Goku seguía entrenando su físico contra el ángel de la muerte. Goku se encontraba totalmente debilitado, debido a todos los golpes que había recibido en el entrenamiento, pelear en su estado base era un reto contra Tyr. Tyr se fue al ataque al instante, donde de manera consecutiva le conectaría cientos de golpes al Saiyajin por todo el cuerpo, sin embargo eran golpes suficientes para que Goku pueda resistir y que no muera por uno de sus golpes. Goku recibía puñetazos por aquí y por allá, eran tan rápidos que no podía verlos, estaba recibiendo mucho castigo por todo el cuerpo sin tener oportunidad de defenderse. Tyr seguía conectando más y más golpes con mucha rapidez y precisión, tenía la intención de agotar toda la resistencia y energía del Saiyajin. Goku finalmente caería de rodillas totalmente agotado, su cuerpo no podía resistir más y más golpes. Bien, tomemos un descanso de 5 minutos, será suficiente para que al menos puedas colocarte de pie, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. ¿Qué? ¿Solo 5 minutos? Hemos estado entrenando durante horas, apenas puedo respirar del cansancio, pero no me puedo quejar, es el tipo de entrenamiento que esperaba, se diría Goku en entrenamientos. Sin embargo, justo en ese momento de manera inesperada aparecería el dios de la oscuridad, Erebos, quien apenas había salido de la cabaña de su hermano Tyr desde que había llegado. Veo que al fin despiertas, me cuesta creer que hayas dormido más de 24 horas, parece que realmente lo necesitabas, diría Tyr. No obstante, Erebos notaría que el aspecto de su hermano no era el mismo, era la apariencia del ángel de la muerte, notando que había liberado su maldición por lo cual este había retrocedido por instinto. ¿Qué sucede? ¿Por qué tienes esa cara? Parece que has visto a la muerte, diría Tyr. Por un momento llegué a creer que habías perdido la razón, sé que nadie puede detenerte cuando dejas que la maldición tome el poder, pero parece que estás haciendo pasar a Goku por un mal rato, diría Erebos mientras vería a Goku que se encontraba totalmente agotado y de rodillas. Solo los débiles no sobreviven a mis entrenamientos, sé que Goku no lo es, diría Tyr mientras tenía una mirada fría. Han pasado los 5 minutos, ya estoy listo para reanudar el entrenamiento, diría Goku quien ya se encontraba de pie y con la frente en alto. Sorprendente, se puso de pie antes de los 5 minutos, claramente está motivado, excelente, a este ritmo podrá mejorar mucho antes de enfrentarse a Shen, se diría Tyr en sus pensamientos. Bien, continuemos con el entrenamiento, puedes observar si te parece bien, Erebos, después de terminar con Goku, te enseñaré el arte de la meditación, diría Tyr. Admito que siento cierta curiosidad acerca de la meditación, si puedo incrementar mis poderes en tan poco tiempo tal como lo hizo Goku, no me puedo quejar, diría Erebos acompañado de una leve sonrisa. Entonces una vez más el ángel de la muerte había vuelto a desprender un instinto asesino que se sentía en el ambiente, que sin duda pondría nervioso a su hermano. Ahí está otra vez ese instinto asesino, es como la reencarnación de la muerte, es la razón por la que muchos de nuestros hermanos no se atreven a entrenar con él, se diría Erebos en sus pensamientos.
Debo darlo todo de mí, hasta la última gota de energía. Aún recuerdo la fuerza de Shen, tenía una pegada descomunal, su fuerza era comparable con la del propio Zeus, se diría Goku en sus pensamientos. Escucha Goku, hemos pasado 24 horas completas entrenando en tu estado base, creo que es momento de subir el nivel, puedes usar tu transformación más débil, diría Tyr con su típica expresión. No me queda mucha energía, tengo suficiente solamente para acceder a la primera forma del Super Saiyajin Dragón, se diría Goku en sus pensamientos. Tyr estaba por responder debido al silencio de Goku, sin embargo en ese momento un destello había iluminado todas las montañas y el poder del Saiyajin había crecido incontables de veces. Esto se pone cada vez más interesante, parece que voy a disfrutar de ser un espectador, diría Erebos. No pensé que lo lograría con la poca energía que le queda, solo me demuestra que en verdad se toma en serio el entrenamiento y su impecable espíritu de lucha está por las nubes, se diría Tyr en sus pensamientos. Justo en ese momento múltiples ráfagas de viento se darían por todo el lugar, los escombros habrían salido volando y entre todo el humo, Goku se encontraba de pie con una nueva apariencia, al levantar la mirada, tenía esos ojos dorados, los ojos de un dragón, Goku estaba más que preparado para continuar con el entrenamiento.